Según la Oficina de Naciones Unidas, un defensor, una defensora de los derechos humanos es aquella persona que individualmente o junto con otras se esfuerza para promover y proteger los derechos humanos. Se le conoce sobre todo por lo que hacen. Y la mejor forma también de explicar lo que están haciendo los defensores y las defensoras consiste en describir sus actividades y algunos de los contextos en que viven, y sobre todo en esta Mesoamérica de tanta crisis, de tanto caos, pero sobre todo también de tanta esperanza. Es un gusto compartir con cada uno de ustedes, amigos y amigas que nos están sintonizando en esta transmisión como parte de este encuentro de los defensores y las defensoras. Ellos y ellas tienen la palabra. Hoy tengo el agrado, y lo voy a decir personalmente, es un gusto compartir con la hermana Magdalena Silva, cariñosamente conocida como la hermana Magna, directora de la Casa de Acogida y de Formación para Mujeres y Familias Migrantes en la Ciudad de México y también coordinadora de la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes. Hermana, qué gusto compartir. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Y aclaramos, en México soy Magda y para los Magda. centroamericanos soy Madre Mauda. Bueno. Así me dicen, ¿no? Sí. No, pues mucho Hermana, gusto. hermana, y precisamente cuando piensa en Centroamérica, en Honduras, en Guatemala, en este Triángulo Norte, El Salvador, ¿en qué piensa, hermana? Pienso en las personas que son los migrantes, sobre todo, ubico, ¿no? Ubico a estas personas necesitadas de, y en búsqueda de una vida mejor. Pienso en sus situaciones, sus contextos económicos, políticos, en el marco de la defensa de derechos que de repente ellos no ubican, pero lo anhelan, lo sueñan. En eso pienso. Pienso también en su sueño norteamericano, ¿no? En su deseo, en su sueño de llegar a los Estados Unidos. Y que también de repente por todas las situaciones que van viviendo, que van sufriendo, que van padeciendo en el trayecto, pues las hace desistir por momento. Pero tienen ese chip ya integrado de querer llegar a los Estados Unidos. En eso pienso. Bueno, y estas personas, hermana, que ahora están en medio de una pandemia, como lo está usted, como lo estoy yo ahora en este momento, ¿cómo ha sido vivir, verdad? ¿Cómo ha hecho para intentar ese confinamiento al que nos han obligado, cuando usted sabe que hay mucha gente que está urgida también por movilizarse? Sí, mira, yo creo que una de las cosas que voy entendiendo de este trabajo ya de casi 9 años, trabajar con estas personas, con estos hermanos, hermanas migrantes, es su situación, sobre todo ubicarlas desde sus contextos. Cuando ubicamos a las personas desde sus contextos, podemos entender de profundidad qué buscan, qué sueñan, qué quieren. Y a veces son experiencias dolorosas, a veces son experiencias de mucha violencia. A veces también lo que las sostiene, lo que las mantiene en pie es la esperanza, es el buscar una forma de vivir más digna, más humana. Y en este momento aquí de encerramiento, de aislamiento, cuando nosotros les dijimos, les expusimos la situación de la pandemia, en ese momento teníamos 76 personas en el albergue, en su mayoría adolescentes no acompañados, niños acompañados de su mamá, de su familia. Y cuando les expusimos la situación, se asustaron. Muchos de ellos quisieron, incluso como su primer impulso fue decir, mejor me regreso a mi país.
o otros dijeron, pues necesito apresurar mi paso para llegar a la frontera. Yo les pedí que algo así como que calma, vamos a tomar las cosas con calma, vamos a pensar lo que vamos a hacer para poder decidir lo que a cada quien le conviene. Sobre todo, el número uno es cuidar la vida y cuidarnos. Estuvimos platicando, nosotros en el albergue tenemos una buena práctica, decimos, los lunes tenemos una asamblea con toda la gente, platicamos de lo que sucede, de cómo están, etcétera, etcétera. Entonces, yo les pedí un poco de tiempo, que se calmaran, que pensaran bien las cosas, casi ayudándolos así. No me gusta hacerlo mucho, pero en este momento sí, como a desistir de dejar el albergue por cuidar su vida y sobre todo cuidar quienes vienen acompañados de niños o personas en situaciones como más vulnerables. Les costó mucho aceptar, pensaban, y creo que eso era lo que los metía en un momento como de mucha angustia, desesperación, ansiedad, de pensar en sus familias que dejaron en sus países de origen y también pensar, algunos que tienen familiares en Estados Unidos. Más que ellos se sienten aquí y lo expresaron, que por ellos no se preocupaban porque se sentían seguros, aquí en Cafemín se sentían seguros, pero más bien pensaban en su familia, en sus países de origen o los que tenían familias en Estados Unidos. Poco a poco fuimos haciendo con ellos un programa de todo este tiempo. Nos decían que eran 40 días, pero pues esto se nos ha convertido en meses. Entonces, algo así como que me preguntaban cada 8 días en la asamblea, ¿y ya vamos a poder salir? Es que nos dijeron que nomás era un mes, es que nomás nos dijeron que era... Yo les digo, es que esto no tiene tiempo y no depende de nosotros. O sea, no depende de nosotros en el sentido de decir, ahora sí, podemos salir, podemos hacer nuestra vida normal. Incluso muchos de ellos que ya estaban trabajando, les costó puesto que ellos perciben un sueldo y dividían ese sueldo entre ayudar a la familia en su país de origen y ayudarse también ellos. Para eso también fue un golpe fuerte, ¿no? El dejar que con tanto esfuerzo conseguir un trabajo. Todo esto lo fuimos platicando, lo fuimos acompañando con ellos, el equipo, y nos fuimos organizando. Te puedo decir que ahora las personas están tranquilas, les dimos la facilidad, les ampliamos la facilidad de comunicarse más seguido y por más tiempo con sus familiares, saber cómo están, el equipo preguntarles cómo están, su familia, si hay alguna situación. Gracias a Dios, están bien, sus familiares están bien. Todo esto los fue metiendo en paz, en tranquilidad. Y ahorita, sí, para ellos es muy importante, y así se los hacemos sentir, de aprovechar al máximo el tiempo que están aquí en el albergue. Organizamos talleres de conocimiento personal, de desarrollo humano, valores, con las familias, todo un trabajo de reconstruir relaciones, dinámica familiar, cuidados alternativos, etcétera, etcétera. Talleres, sobre todo, desde el enfoque de desarrollo humano. Talleres incluso de derechos humanos, que ellos sepan, ¿verdad?, qué derechos tienen. Fuimos también trabajando a la vez su proceso de regularización migratoria, aunque fue grave, ¿no?, que también de un momento a otro se parara, que Comar parara, la Comisión Mexicana para Ayuda a Refugiados, parar actividades. Ahorita no está parado, pero sí está muy acotado. Entonces, esto ha metido también en una situación de angustia, porque los procesos se están alargando, ¿no? Así como la pandemia se está alargando, también sus procesos se están alargando.
Tenemos gente incluso que ya ha estado aquí con nosotros desde hace un año, ¿no? 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Pero también actividades, pudimos organizar con ellos actividades recreativas, deportivas, tener ocupados a los niños, a los adolescentes. Tenemos también, gracias a Dios, un equipo fuerte, muy profesional, con médico, con psiquiatra, con enfermera, con abogada, con trabajadora social, etcétera, etcétera. Entonces, esto ha favorecido también para que ellos vayan entrando como en más calma, en más tranquilidad. Ahorita te puedo decir que la gente está bien, está a gusto, está tranquila. Ya no me preguntan cuándo va a terminar esto. Ya no me preguntan, sino porque fuimos con ellos trabajando juntos y decirles, aprovechen el tiempo. Este tiempo es para ustedes, es para su familia, en el caso que vienen como familia. A los adolescentes, varios de ellos traen problemas de adicciones. Los estamos acompañando en sus problemas de adicciones. Al principio tuvimos incluso intentos de suicidio, varios adolescentes con intentos de suicidio. Fue al principio muy difícil, muy tenso, muy desgastante, pero en la medida que fue pasando el tiempo, las actividades, la interacción con el equipo, etcétera, etcétera, eso fue bajando el nivel de ansiedad, el nivel de angustia, el estar en contacto con sus familiares. Y te puedo decir que están bien, están bien. Ahorita tenemos 37. Varios de los que iniciamos decidieron ser deportados. Así lo decidieron. A veces es un poco difícil y es uno de mis dilemas, ¿no? Cuando yo que quisiera, les digo, no, yo que quisiera tenerlos aquí, hacerles ver que regresar a sus países, sobre todo cuando vienen por motivos de violencia, huyendo, pues no es la mejor opción regresar, etcétera, etcétera. Pero también soy muy respetuosa de sus decisiones, ¿no? Lo que hacemos es acompañarlos en sus decisiones, ver el momento oportuno, si deciden regresar, si deciden quedarse, si deciden continuar, solo es acompañarlos y decirle, pues adelante, ¿no? Lo que Y tú quieras. hermana, eso que usted está comentando es precisamente esa promoción y protección de los derechos humanos. Y aquí ya vamos a ir un poco también contando esa experiencia de Sí. defensoría que tiene usted, desde ese caminar que ha tenido con los migrantes. ¿Cómo describiría precisamente el contexto en que actualmente se encuentran las personas defensoras de migrantes en esta región? ¿Qué están enfrentando aquellos que están protegiendo derechos humanos de los y de las migrantes? Es una situación de repente claroscura. Yo así lo ubico, lo que vivimos como defensores de derechos humanos. El gobierno que tenemos pues presume de ser un gobierno muy respetuoso, ¿verdad?, de los derechos humanos, de las personas, de la dignidad de las personas, pero ese es en el discurso. En la práctica sigue habiendo una persecución abierta, hasta de repente hipócrita, ¿no?, de detención y de deportación hacia los migrantes. Esto también ha metido al país como en una dinámica de, híjole, es feo decirlo, pero así es. Yo siempre creí que México no éramos un país que discriminaba a las personas, pero ahora me doy cuenta que sí, que somos un país que discrimina mucho a las personas, etiqueta, ¿no? Y bueno, pues a los hermanos, a las hermanas migrantes, desde las caravanas hacia este momento, no son muy bien vistos, ¿no? Y es ahí donde entra nuestra lucha, tanto con el gobierno como también el convencer, el esforzarnos por dar
lo mejor, dar a conocer lo mejor de los migrantes. Yo a tiempo y a destiempo digo que los migrantes no son unos delincuentes, no son unos malhechores, no son, aquí la gente dice personas malas, no son. Hay situaciones, hay circunstancias, ¿no? que de repente nos ponen en situaciones límite, ¿no? Sobre todo, un poco la experiencia nuestra es cuando nos enfrentamos a algunas redes de trata, ¿no? Y ya hay que denunciar y ya hay que acompañar y bueno, pues esto nos pone en peligro, nos ha puesto en situaciones de peligro, ¿no? Muy, muy grave. También con el gobierno, el siempre estar dando la cara y siempre estar hablando a tiempo y a destiempo de toda una lista que está a la mesa con el gobierno de violaciones a sus derechos, ¿no? Incluso a los que ya han sido reconocidos como refugiados. Se les da una tarjeta, ¿no? Pero es una tarjeta vacía, que no le da derecho ni a un trabajo, ni a acceso a la educación, a la salud, a vivienda, a nada. Es una tarjeta vacía que le da el gobierno, pero con esa tarjeta no es una llave mágica, ¿no? Que le va a abrir todas las puertas. ¿Por qué? Porque al gobierno, en el fondo, no ve al migrante, al refugiado, como un potencial, ¿no? De generar incluso riqueza, ¿por qué no? Con su trabajo, sino es visto como una persona intrusa, una persona que viene a invadir, ¿no? Y esa es la lucha constante, que tenemos con, pues de hacerle ver al gobierno que de sus malas actuaciones, de sus malas políticas, de sus malas prácticas, de su xenofobia, ¿no? Aunque el discurso es diferente. En el discurso es todo bonito, pero en la práctica, en la vida diaria, no es así. Incluso las mismas actuaciones arbitrarias, violentas, que el mismo Instituto Nacional de Migración ejerce, cuando detiene, cuando reprime, cuando golpea, cuando desaparece. Yo creo que ahí está nuestro trabajo, ¿no? Un trabajo, o sea, muy duro, de mucho peligro, un trabajo de exponerse a esos poderes establecidos, ¿Sí? de rechazar las injusticias. Peligroso. Peligroso. ¿Ha sentido miedo la hermana? Sí, sí, he sentido miedo. 2, 3 ocasiones he sentido miedo, ¿no? Casos que hemos acompañado, ¿no? Casos que hemos acompañado y que precisamente, pues al final se da uno cuenta que quienes están metidos, involucrados en estas desapariciones, en estas violencias ejercidas en los migrantes es misma gente de gobierno, ¿no? Entonces, pues sí. Miedo también al COVID. También. Pregunto esto, hermana, porque a veces se pinta a los defensores como héroes, que lo son, en realidades como esta, a los que se expone, pero también son mujeres, son hombres que tienen miedo, que tienen familia. Entonces es también como desmontar que defender derechos humanos también es un acto de amor, de entrega generosa, ¿verdad? Entonces, Sí, ¿cómo lo vive usted? sobre todo cuando intentas ir más allá, ¿no? Yo creo que cuando se ve, al menos es mi experiencia, cuando yo veo mi trabajo con migrantes, más que un trabajo, es una vocación. Y yo creo que ser defensora de derechos, va más allá de un trabajo, porque va la vida, ¿no? Va la vida. Entonces, es una vocación, ¿no? Es una vocación a la que, bueno, no lo digo solo porque soy religiosa, yo digo de defensora de migrantes o de otro campo general. Yo creo que más que un trabajo,
lo ubicamos como una misión, como una vocación, ¿no? Y bueno, quienes somos creyentes y quienes profesamos una fe, pues sabemos que esto nos viene de arriba, ¿no? Y ese es nuestro, con eso nos medimos. Yo, al menos es mi experiencia, ¿no? Decir, ¿qué más? ¿Qué más se puede hacer? ¿Qué más se puede ayudar? ¿En qué más se tiene que invertir el tiempo, tu persona? Y parece que es más y más y más y más, hasta que de repente pareciera ser que pierdes el límite, ¿no? Porque vas más allá y sobre todo cuando ves a las personas más vulneradas, más amenazadas. Es una misión de cuidar, de proteger, de empoderar, ¿no? La vida de muchas personas, ¿no? Nosotros en Cafemín, pues nuestro perfil es más de atención a mujeres, familias y en este momento adolescentes no acompañados. Y no es fácil. Sobre todo, te confieso una cosa, sobre todo porque las personas que llegan, si tú las ves y las ubicas y las juzgas desde lo que ves, no entiendes nada. Pudiera decir hasta que es una obra, pues que no sirve para nada, ¿no? Y que ni a lo mejor se lo merece. Cuando tú ves así, en lo externo. Pero cuando tú intentas meterte a la vida de ellos, meterte hasta lo más profundo de ellos y entenderlos dentro de su contexto, te das cuenta que son personas valiosísimas, que son personas que las circunstancias de la vida a lo mejor no les ha dado herramientas, no les ha permitido desarrollarse como ellas quisieran. Pero eso lo ves muy en el fondo, ¿sí? De repente, si tú las ves así, dices, no, esto no vale la pena. Pero cuando intentas ir más allá de la apariencia y te encuentras con el verdadero yo profundo, y yo creo que eso es lo que te da la mirada de ser una mujer, ¿eh? Yo creo que esta es la capacidad que tenemos las mujeres, y desde una mirada feminista, ¿no? Ver en esa integridad a la persona humana, con todas sus realidades, con todas sus limitaciones, con todos sus defectos, con todas sus grandezas, con todo lo que es. Y desde ahí es cuando intentas reconstruir, cuando intentas empoderar, cuando intentas hacerlas sentir dignas, decirle tú vales por lo que eres, no por lo que traes, ni por lo que dejaste o por lo que quisieras conseguir, sino por lo que eres. Para mí esa ha sido mi experiencia y es el enfoque que le intentamos dar a Cafemín en este trabajo, en esta misión con mujeres sobre todo, ¿no? De más allá de sus historias, más allá de sus situaciones difíciles, de tanta violencia, es ver en profundidad su ser profundo y encuentras cosas maravillosas, ¿no? Y Ese bueno, ha y sido mi... su experiencia. A propósito, hermana, bueno, usted ejerce un liderazgo importante entre este trabajo que se hace en los albergues, entre estas personas que se está acompañando. Me gustaba mucho eso de decir, me reconozco que este trabajo lo hago también desde mi ser de Sí. mujer, ¿verdad? Desde ese, entonces, desde esa precisamente teología feminista, ¿verdad? Desde mujer religiosa, feminista, cómo también ejercer liderazgos que rompan con ese patriarcado que se nos ha impuesto, ¿verdad? Que aunque las mujeres estemos en puestos de coordinación, en liderazgos, normalmente también la sociedad quiere marcar el tipo de liderazgos que estamos ejerciendo las mujeres. Entonces, ¿cómo logramos, verdad, que eso no pase y saber conducir estos procesos desde mi ser de mujer? ¿Cómo lo hace usted, hermano? Yo lo uno, ¿no? Desde mi ser de mujer,
creyente, ¿no? Creyente, no solamente creyente en un Dios, ¿no? Sino creyente en el ser humano. Yo creo en el ser humano, le apuesto al ser humano, más allá de todo, más allá de su historia. Yo siempre les digo, cuando llegan aquí a Café Mil, digo, mira, de lo que sucedió de ahorita para atrás, no me interesa. Me interesas de aquí para adelante. ¿Qué quieres? ¿No? Y el intento de empoderar, el intento de ayudarle y de ponerla de cara a sí misma y de sacar lo mejor de sí misma. Y eso, ¿no? Yo creo que la misma teología, ¿no? La teología es la revelación, la relación que se establece con Dios, pero es lo mismo con el ser humano. Es la relación profunda del yo profundo, de la persona profunda, ¿no? En todas sus dimensiones. Entonces, así como Dios se revela, así como Dios se desvela, es el mismo proceso de humanización que en el ser humano, o quienes asumimos esta misión, lo ejercemos o lo intentamos ejercer en el mismo ser humano. Para mí, al final, yo soy tú y tú eres yo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿No? La diferencia es que nuestros contextos, etcétera, pero en lo más profundo, donde nos encontramos con nosotras mismas de cara a Dios, es como yo intento verte a ti. Para mí ese es un ser humano. Es cuando le ayudas a encontrarse con ella misma, desde ella misma, dentro de ella misma, suceden milagros, ¿no? Suceden milagros. Y de alguna manera el ser testigos, ser testigas de todo esto que sucede en estas historias de vida, pues son los momentos también felices, alegres, ¿no? Que te impulsan y dicen, vale la pena, vale la pena. Y yo creo que ahí es donde se ejerce también el trabajo de la Defensoría de Derechos Humanos, porque al final es eso, ¿no? Al final es eso. Yo no le veo separación, ¿no? Desde mi ser de mujer creyente y tú como mujer, si eres creyente o no creyente, pero hay un respeto profundo de parte mía hacia ti, ¿no? Entonces, creo yo que eso es lo que son de los aprendizajes significativos que nunca se olvidan. Y yo siempre les digo, no te preocupes, ya lo entenderás después, ¿no? Ahorita vívelo. Dicen que esa es la sabiduría, eso se va Sí, ganando sí, con yo sí saber les digo. sentir y Sí, cuando me dicen, es que, ¿cómo? Es que, digo, tú no te preocupes, ya lo entenderás después. Eso es tiempo te lo añadir. dará porque el tiempo es sabio. Sí, sí, sí. Hermana, sin duda vivimos en Mesoamérica, Centroamérica, México, vivimos una realidad compleja. Sí, Las primeras tasas de femicidios, bueno, en Honduras es una mujer cada 18, en México todavía es peor la situación, forzamiento, migración forzada, índice de asesinatos terribles. Entonces, ¿qué reto? Sin duda es fundamental el papel del defensor y de la defensora en contextos como los que actualmente estamos teniendo, democracias débiles o más bien sistemas autoritarios, instituciones debilitadas, que es por eso que ahora nos tienen en un colapso total, claro, con una pandemia que pudo haberse prevenido si tuviéramos sistemas de salud fortalecidos, así es. que existiera salud preventiva. Pero frente a este contexto de tanta problemática y de tanta crisis, ¿cuál cree que sean los retos que tiene enfrentarse a esa labor de defensoría de derechos humanos en esta realidad? Mira, yo no sé qué tendríamos que vivir los seres humanos más para entender que hemos equivocado el camino como humanidad. Yo creo que estas situaciones, esto que tú acabas de describir, hay que volverlos oportunidad. Porque si no los volvemos oportunidad, híjole, si no es ahora, ya no va a ser después. Yo eso creo que es lo más esperanzador, pero de repente también como lo más
difícil de asimilar si no se da. Creo que como humanidad estamos tocando fondo en muchos aspectos, ¿no? Yo a veces me pongo a pensar y digo, a ver, qué difícil es encontrar una luz, una esperanza ante este panorama tan oscuro, tan difícil, tan tremendo, ¿no? Nomás nos faltaba la pandemia, o yo no sé qué más nos faltará, ¿no? Los desastres naturales, yo no sé qué más nos faltará. Pero yo creo que otra de nuestras misiones grandes, sobre todo cuando vivimos con una fe profunda en Dios y en el mismo ser humano, pues nos tenemos que convertir en esos profetas de buenas nuevas, ¿no? Donde parece que todo es calamidad. Me viene un pasaje de la Escritura, ¿no? Donde dice que solamente hay muertos, ¿no? Huesos. Y le dice, ¿y se podrá sacar vida de aquí? Y le dice, sí, ¿no? Sí, se puede sacar vida de aquí. Pero ¿cómo esos huesos van a volver a vivir? Sí, se puede sacar vida de aquí. Entonces, yo digo que esa es mi esperanza, esa es mi fe. Y no es una fe pasiva, no es una esperanza que me caiga, que me venga de arriba. No, tiene que ser una fe actuante, tiene que ser una fe trabajando, ¿no? Y yo creo que en la medida que vamos contagiando, que vamos experimentando incluso la muerte, pero una muerte que está más allá, donde se encuentra la vida, vale la pena. No es fácil, o sea, si nos metemos a hablar de política y esto que dices, estos gobiernos, ¿no? Hasta pareciera que son, parece que los escogieron para este momento, caramba, ¿no? Parece que dijeron, es el momento de poner a este y a este aquí y a este allá. Qué terrible, ¿no? Qué terrible, pero parece que se escogieron. Ese dicho de que Dios los hace y ellos se juntan, pues se juntaron en este tiempo. Yo no Si lo no sé. miremos Mesoamérica, digo usted, si no Por miremos eso, América Latina en general. sí, o sea, sí, tú ves y voltees y dices, Dios, ¿para dónde? Usted voltea hacia el norte y ve a Donald Trump, da la Imagínate. vuelta y mira a Bolsonaro. Y si Y viene, veo aquí en México y veo al mío aquí y luego veo allá y veo, ¿no? Así. Y dices tú, Dios, de veras parece que los escogieron. y a Entonces, propósito de eso, hermana, sabemos, ¿verdad?, que se ha vivido todo un contexto de hostilidad y de criminalización para las personas migrantes, para las personas refugiadas. Por lo tanto, a quienes defienden también, o sea, este claro. proceso de criminalización también, todo esto también se vino a agudizar a partir de las caravanas. ¿Cómo es que sucedió esto y por qué? ¿Qué nos podría usted aportar en torno a esto? Mira, yo creo que, ay, hablar de mejores y de peores, no sé, esto ya se venía dando. O sea, acuérdate de las deportaciones masivas también con nuestro queridísimo Obama, ¿no? Las deportaciones crecieron, el número de deportaciones crecieron. Aquí a México fue muchísima gente deportada y a los países centroamericanos igual. Yo creo que más bien son políticas, ¿no? Que van acomodando de acuerdo, porque no son tontos, ni tampoco son improvisados, sino es gente que ya trae una línea, ¿sí? Aunque sea amarillo, verde, azul, rojo, pero ya trae la línea. Y esto nos fue explotando. Y a nivel mundial, tú ves, Italia, España, tú lo ves, ¿no? Pero era ya una línea muy débil, muy frágil, que el mismo sistema neoliberal fue carcomiendo, fue comiendo, ¿no? Y bueno, nos estalló en el 2018, 19 y lo que llevamos del 20. Las caravanas,
las salidas masivas de los países africanos, etcétera, etcétera, Europa. O sea, no es algo improvisado, es ya el resultado o el tumor que le salió ya y le explotó al neoliberalismo, ¿no? Donde esta gente, que el Papa habla de los descartes, ¿no? Esta gente es el descarte para este sistema económico, político, social. Esta gente es la que no vale, es la que no puede vivir porque no aporta nada, ¿no? Al contrario, lo que aporta es pobreza, lo que aporta es crimen, lo que aporta desde sus concepciones, ¿no? Entonces, es el resultado. Para mí esto es el resultado. Las caravanas, todas estas muertes en el Mediterráneo, etc. Es el resultado de un sistema podrido, corrupto, que ya no aguantó más. Y ahí es donde nace una posible o una posibilidad de crear algo nuevo. Pero eso depende de ti, depende de mí, depende de muchos. Y depende de toda una humanidad. Y te digo, nos toca, yo creo que nos toca, y hay que asumirlo, y asumirlo en serio, ser las profetas, los profetas de buenas nuevas, ¿no? De buenas nuevas, para que una humanidad nueva resurja. Porque yo no sé hasta cuándo irá a aguantar el planeta. Yo no sé hasta cuándo va a aguantar o qué nos va a venir dentro de unos meses cuando entremos al tiempo normal, ¿no? Después de esta pandemia. No sé. Mucho desempleado. Esta gente, ¿no? que está saliendo de sus países, va a seguir saliendo. A lo mejor no en caravanas, las acabarán o lo intentarán acabar, pero van a seguir saliendo. ¿Por qué? Pues porque si no remediamos, si no ponemos remedio a esto desde el origen, vamos a tener muchos años todavía, si nos da la vida, aguantando estas situaciones, ¿no? A propósito de esa normalidad que usted mencionaba, hermana, aquí nos cuestionamos. Esa normalidad de asesinatos, de exclusión, de pobreza, de migración a la que queremos volver, o qué nuevas realidades quisiéramos construir. No quisiéramos. Eso no es. O sea, para mí la nueva normalidad significa el restablecer una forma nueva de vivir, de relacionarnos, de establecer relaciones de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Una manera, una forma nueva de estar y de vivir en este planeta, ¿no? Para mí esa sería la nueva normalidad. La nueva normalidad, qué terrible es que pensáramos que se viniera esa nueva normalidad con lo que ya estaba acabando con la vida, ¿no? Los feminicidios, el narcotráfico, la trata de personas, etcétera, etcétera. Eso no es, ¿no? Eso sería el fracaso de una humanidad o el satisfacer de muy pocos, sacrificando a muchos, ¿no? Eso no es nueva normalidad. Esa no sería. Y sería muy triste que despertáramos con esa película, ¿no? Sería muy triste, muy devastador. Y a propósito de esas, bueno, necesidad de renovarnos, ¿verdad? De ir también transformándonos en el camino. Sabemos que dicen que hay, bueno, podría venir un mejor futuro con estas nuevas generaciones, con toda la alegría, con toda la rebeldía también, hay que aceptarla, de la juventud. ¿Qué le diría usted a esos jóvenes, hombres y mujeres, a esas nuevas generaciones que van incursionando en esta labor de sentir el dolor ajeno como mío, de defender, ¿verdad?, ese derecho humano del migrante como que fuera a mí a quien me están pisoteando? ¿Qué le diré a ustedes para que, bueno, con esas energías que tiene esa juventud, esas nuevas generaciones, no se dejen
llevar de desánimo, de desesperanza en toda esta realidad? Yo creo que la gente joven siempre ha sido la fuerza, ¿no? Siempre ha sido la fuerza presente, presente y no solo del futuro, sino del presente. Yo les diría que eso, vivan su momento, vivan su presente con esa fuerza, con esa capacidad de criticidad, con esa capacidad de querer otro mundo mejor, de querer cambiar las cosas, de rebelarse contra aquello que denigra, que ofende, que discrimina, ¿no? Yo creo que la gente joven, al menos yo cuando fui joven, y todavía me siento joven, aunque ya no estoy tan joven, pero cuando no se vive la vida con pasión, no vale la pena vivir. Yo le diría eso a un joven. O sea, si no asumes tu vida y vivirla con pasión, tu vida no vale nada, ¿no? No vale nada. Yo creo que cuando se es joven se puede hacer muchas cosas y se hacen muchas cosas. Yo lo digo desde mi experiencia, yo sigo siendo rebelde, por eso me siento joven, ¿no? Porque siempre sigo infringiendo, siempre vivo brincándome las reglas, siempre vivo inventando cosas, siempre vivo creando cosas, siempre, y ya voy a cumplir 60 años, ¿no? Entonces, se es joven, no solo de edad, ¿no? Sino es cuando sigues viviendo la vida con pasión. Con pasión y compasión. O sea, ver al otro como tú mismo, ¿no? Yo creo que es la clave. Cuando yo me descubro que tú eres yo y yo soy tú, y que entre tú y yo no hay ninguna diferencia, ¿por qué vernos diferente? ¿Por qué atacarnos? ¿Por qué ponernos el pie? ¿Por qué? Al contrario, ¿no? Vamos en el mismo camino, nos damos la mano, nos echamos la mano y seguimos caminando juntos, ¿no? Yo creo que eso es lo que yo les diría a los jóvenes ahora, que vivan su hoy. Hermana, usted desde un principio sacó la necesidad de recuperar la esperanza. Sí. La esperanza como un signo también de saber sobrellevar todas estas cargas, de pensar que por muy oscura que esté la noche, lo que nos espera es el hermoso amanecer. Yo Así sí es. quisiera, si usted compartiera, ¿verdad?, con la gente que nos está viendo ahora y que tiene la oportunidad también de estarla escuchando, esto que la tecnología nos ha dado, con, contar, si es que así lo ha vivido, si tiene alguna historia en particular, seguramente con tantos años y acompañando a tantos migrantes, habrán muchas, Sí. pero alguna historia en particular de alguna mujer, de algún núcleo familiar, que usted haya dicho, estoy en el lugar correcto y mi labor es defender los derechos humanos. Yo creo que hay muchas historias, me costaría trabajo escoger una, ¿no? Porque hay muchas. Son 9 años de trabajo con migrantes. Me tocó abrir Cafemín y sigo en Cafemín. Pero bueno, escogiendo, pues hay que escoger una, ¿no? Una familia, ¿no? Una familia, bueno, una mujer salvadoreña, que salió de El Salvador porque le querían quitar a su hija, venía con sus 3 niños, bueno, una chica de 17 años, un chico de 14 y un chiquito de 6 años. Llegan aquí, ella les contó toda una historia de que venían de vacaciones a México para hacerles pues fácil el camino, ¿no? Ella fue amenazada porque, bueno, mataron a su esposo, ella fue amenazada, ella tenía un negocio y bueno, dice que vivía bien de su negocio, pero le fueron quitando todo hasta que la dejaron sin nada y al final pues le pedían a su hija. Ella decidió salir de El Salvador, dice que en la noche, agarró a sus 3 hijos, lo que pudo y se salió. Llega a la frontera de Guatemala-México, y ahí la empiezan a
le empiezan a preguntar, ¿no? En migración la mete a un cuarto, le empiezan a preguntar a dónde iba, esto, aquello, aquello. Ella les contó todo lo que había vivido y el hijo, el mediano, un adolescente, escuchó y le reclamó que por qué les había mentido, porque les había hecho creer que venían de vacaciones a México. Y todo, algo así similar, cuando me contó su historia, yo ubiqué la historia también, no sé si viste la película de La vida es bella. Sí. Algo así, ¿no? Ella les venía contando, les venía diciendo, les venía explicando, ¿no? Ella es maestra, es maestra. Y bueno, pareciera ser que todo se les facilitó. Todavía no las cosas estaban tan duras con migración. Y llegó aquí con nosotros. Aquí con nosotros llegó ella con sus hijos. Estuvo casi cerca de un año. Pero una mujer con mucha fe, con mucha confianza en Dios, una mujer que amaba a sus hijos. Yo la veía, cómo los cuidaba, cómo los protegía, cómo velaba por ellos. Todo el proceso de refugio, se le fue otorgado el refugio aquí en México. Me limito muchas cosas porque, bueno, sí es larga la historia, ¿no? Pero bueno, un día ella logra, con todos sus esfuerzos y toda su lucha, logra ya el refugio. Nosotros le ayudamos para que sus niños entraran a la escuela. Estaban los tres, uno en secundaria, bachillerato y el niño en la primaria. Y se hizo, le ayudamos para que entrara a concurso a un programa aquí de gobierno de la Ciudad de México. Le dieron un dinero para que pusiera su propio negocio de preparar agua de horchata. Ella la preparaba, ella compraba sus semillas, muy sabroso todo. Y me acuerdo que fue un aniversario de Cafemín. Ella estaba en su casa, ya vivía, rentaba una casita, y nos estaba preparando una horchata para traérnosla por el aniversario, ¿no? Y me habló en la mañana, me dice, madre, yo voy a ir a Cafemín, pero voy a llegar un poquito tarde porque les voy a preparar un agua de horchata de las que preparo, muy, muy contenta. Y ya le digo, sí, no te preocupes. Pero eso de las 2 de la tarde me llaman por teléfono y la hija, y me dice que estaban en el hospital. Le digo que llorando, ella llorando, me dijo que el niño, la señora, que yo andaba, que ándale, Enrique, que tú, que esto, que limpia acá y eso, ¿no? Se le olvidó apagar el molino. Entonces el niño fue y quería, yo creo que moler algunas semillas que dejó y se le fue la mano, ¿no? El molino le atrajo la mano y pues se quedó su mano atorada en el molino. Y así se lo llevaron con el molino, la manita y el molino al hospital. En el hospital no la atendieron, no la atendían. Eso sucedió como a la 1 de la tarde. Eran las 3 de la tarde cuando me hablaron. Me fui, todavía yo la encontré en el pasillo del hospital, ella en cuquillas, con su niño y el molino, imagínate. 3 horas. Ya se le había necrosado su mano. Y bueno, fue casi de pelearnos con el director ahí del hospital porque no la atendían. El niño gritaba de dolor y decía, por favor, por favor, por favor, doctor, por favor, enfermera, por favor, señor. Al que pasara, le gritaba, por favor, quítenmelo, quítenmelo. Ella lloraba. Cuando yo llegué, vi ese cuadro, ¿no? Y bueno, pues fue terrible porque nos dijeron que ahí no podían atenderlo, que porque no tenían cirujano plástico pediatra y que pues tenían que trasladarlo a otro hospital.
En el momento, yo con tal de que liberaran a ese niño y atendieran a ese niño, yo le dije, pues está bien, llévenos al hospital. Nos llevaron a un hospital carísimo, ¿no? Que solo con entrar nos cobraron, creo que 10,000 pesos solo para entrar. Yo no traía ya dinero, ella no tenía dinero, yo tampoco traía una tarjeta de mi mamá. Entonces, con la tarjeta de mi mamá pagué. Y bueno, fue todo un vía crucis tremendo, tremendo. Al final, al siguiente día, a medianoche, ya que le hablaron, dizque al psiquiatra, el cirujano plástico pediatra, eran las 12 de la noche y el niño todavía no lo metían a quirófano. Yo pregunté que por qué y me dijeron que no, que porque yo tenía que pagar, que quién iba a responder y que teníamos que pagar, hacer un depósito de otros 40,000 pesos. Dijo, pero es que yo no tenemos dinero, pero atiendan al niño, yo veo cómo les pago, pero atiendan al niño. Pues traía esa tarjeta, pues pagué otra vez con la tarjeta de mi mamá. Entonces, increíble, ¿no? Increíble cómo fue todo un viacrucis, fue todo un viacrucis esa situación. Al final nos dimos cuenta que el subdirector de ese hospital primero al que llevamos era el cirujano pediatra del hospital a donde lo llevamos. Imagínate. Porque como este era un hospital público, sabían que no íbamos a pagar. Entonces, por eso nos mandaron a un particular, donde él era el cirujano. Fue difícil la situación, muy, muy fuerte. Al fin logramos sacar al niño de ahí con una deuda enorme. Logramos sacarlo, lo llevamos a otro hospital y bueno, pues ya ahí le tuvieron que amputar los deditos porque fue mucho tiempo lo que estuvo, se le necrosó todo. Se recupera más o menos con las terapias del niño, el trauma del niño, la situación, todo se le vino abajo a ella. Y luego la encuentran aquí sus persecutores. La tuvimos que sacar del país, hacer toda una serie de trámites para sacarla del país. Logramos sacarla y ella ahorita también, o sea, me brinco todo, ¿no? Pero imagínate lo que implica el verse ella cuando va a recoger un documento a la Comar, se encuentra con las personas que la venían persiguiendo. Entonces, pues a sacarla del país, toda una serie de trámites, etcétera, etcétera. Y actualmente vive en San Antonio, Texas. Ella ya es también refugiada en Estados Unidos, ya sus hijos, ya la hija casada, los niños estudiando. Y bueno, son de los que dices tú, bueno, vale la pena, ¿no? Y ya hay muchos, ¿no? Si te platicara otros que hemos sido, por ejemplo, he acompañado testigos protegidos, ¿no? Que han demandado y que por ellos han detenido a bandas criminales, ¿no? Porque en un momento pertenecieron desde muy chicos. He acompañado 3 casos de testigos protegidos. Y bueno, pues están en Estados Unidos algunos, otros aquí en México bien. Esos testigos protegidos están en Estados Unidos también. Uno en Canadá y 2 en Estados Unidos. Y viven bien también, ¿no? Al contrario, hasta cuando es el aniversario de Cafemín, me dicen, madre, ahí le mando unos dólares para que les haga la cena de Navidad, ¿no? La cena de Navidad para los migrantes. Entonces, son historias, ¿no? Y bueno, pues hay muchas historias. Otras que pues no han sido tampoco tan satisfactorias, pero bueno, seguimos acompañando. Bueno, yo creo que en estos casos que nos ha compartido hermana, queda claro el papel fundamental de los defensores y las defensoras. Sin duda, si usted no hubiese acompañado a esa mujer salvadoreña, no se hubiese atendido a su hijo, no se hubiese logrado el refugio en Estados Unidos. Así que también agradecerle en nombre, ¿verdad?, de un montón de gente que creemos que la labor de defensoría es tan importante
para ir construyendo ese mundo de justicia. Yo a lo largo de esta entrevista, hermana, he visto que usted es muy sonriente, muy alegre, pero a veces estos casos, esta realidad que le toca vivir, no da para tanta sonrisa. Entonces, ¿cómo logra mantener esa sonrisa? ¿Cómo logra mantener viva, verdad? Esa entrega de eso, desde la alegría, porque puede ser que estemos aportando, pero desde, bueno, no estar tan alegres, no saber cómo controlar ciertas situaciones. Entonces, ¿cómo usted hace para que la alegría también, aquí decía Berta Cáceres, a propósito de Ujú, ujú. defensoras Sí, sí, de sí. derechos humanos, Sí, defensora del tienes, río Gualcarque, sí. defensora también de los bosques y de tantos bienes naturales en Honduras, que hay que defender la alegría, decía la defensa de la alegría como un signo de rebeldía. Entonces, ¿usted cómo hace, verdad, para también que la risa sea parte de esa cotidianidad que alimente su esperanza, pero también la de otros, la de otras? Y lo que pasa es que, mira, yo creo que qué triste sería, ¿no? Qué triste sería vivir triste, ¿no? Porque sobre todo por el trabajo que desempeñamos, ¿no? Y nos ubicamos como defensoras con esta misión, con esta vocación de servicio, de entrega, y todo lo que implica, ¿no? Todo lo que implica, pero siempre hay una fuerza interior. Yo, para mí, pues mi fuerza interior es Dios, ¿no? El contacto con Él, el platicarle a Él, ¿no? Mira esto, mira aquello, aquí ya no entiendo nada, aquí yo no sé qué hacer, esto está muy complicado, aquí ya me dio miedo, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí es donde encuentras, yo personalmente es donde encuentro la fuerza y la esperanza, ¿no? Yo sigo soñando cielos nuevos, tierras nuevas, sigo soñando, le sigo apostando, aún con todo, ¿no? Me gusta mucho también esta canción de Gracias a la vida, ¿no? Que nos ha dado tanto y es seguir. Y también esta canción me encanta la que dice que después de cada tormenta viene la calma, después de cada noche viene la luz, Así es, la vida así es. Y hay que vivirla así, así. Cuando hay que sufrir, hay que sufrir. Cuando hay que llorar, pues también hay que llorar. Pero, pero son momentos. Lo que sí no debe ser momento es la alegría. La alegría tiene que ser una nota que te acompañe toda la vida, ¿no? Acabo de salir del COVID, ¿no? Y sí, estoy alegre. Estuve, ¿qué? 4 meses. Tengo apenas 2 semanas en recuperación, ¿sí? Y, y bueno, volví a nacer, ¿no? Volví a nacer. Yo creo que bueno, pues hay muchas cosas que hacer como para pensar en morirse. Yo eso le decía al Señor Jesús cuando me sentía muy mal. Dice, oye, es que hay muchas cosas que hacer. Como que es mucho lujo morirse ahorita, ¿no? Cuando todo el mundo está de patas, como que es mucho lujo morirse, ¿no? No, hay que vivir y hay que saber vivir y hay que vivir siempre con alegría, ¿no? Porque es también lo que transmites y es también el reflejo de lo que vives, ¿no? Cuando estás en paz contigo misma, cuando estás en paz con los demás, cuando haces lo que tienes que hacer, pues ¿por qué estar triste? Bueno, hermana, muchas gracias. Y yo creo que ha dejado ese mensaje, defender derechos humanos desde la alegría, desde saber que hay que ir transformando, hay que ir cambiando esas cosas, ¿verdad? Que hasta ahora están haciendo que la gente no tenga dignidad o se le arrebate la dignidad y no se le estén cumpliendo los derechos. Muchas gracias por este espacio, ¿verdad? Que nos Gracias. permite también conocer, bueno, a la hermana, no únicamente desde ese trabajo, sino también a esa mujer, a esas alegrías, a esos temores que está teniendo, pero que la hacen construirse para dar un servicio en esta labor tan, pero tan valiosa de defender derechos humanos en estos contextos de tanta incertidumbre. Gracias. Bueno, Gracias. agradecemos a la hermana Magdalena Silva, la directora de la Casa de Acogida y Formación
para Mujeres y Familias en la Ciudad de México y también la coordinadora de la red de documentación de las organizaciones defensoras de migrantes que nos ha acompañado en este espacio. A ustedes que han estado también colgados de esta transmisión y que nos han permitido, ¿verdad?, también compartir con ustedes esta experiencia de una defensora de los refugiados, una defensora de los migrantes, que es el ejemplo también de esa labor que tantos hombres y mujeres están haciendo en toda América Latina. Gracias. Entonces, se despide Yulani Pérez y nos escuchamos en una siguiente ocasión. Gracias. Que estés bien. Bien. Gracias, hermana. Somos uno. El que suma y el que resta también es parte de la cuenta. Vamos todos a por ti.